El ATR o Average True Range. El ATR mide el rango de movimiento de un activo. Es un indicador de volatilidad. Aprenda a incorporarlo a su trading. El ATR también puede ser usado como herramienta de confirmación de rupturas, ya sea de soportes o resistencias. También puede ser usado para determinar puntos de salida. Al combinarlo con otros indicadores puede ser una herramienta bastante poderosa para elevar nuestro trading a otro nivel. Vamos a ver a continuación cómo interpretar el indicador del ATR, los beneficios y las desventajas que puede tener este indicador. Hola, mi nombre es Alexander Londoño, analista de mercados del broker Active Trace. El ATR es una medida de los rangos que ha tenido un activo en un periodo específico de tiempo. El rango se mide del máximo al mínimo de la vela, ya sea una vela de una hora, diaria, semanal o en cualquier temporalidad. Como dijimos, el rango de la vela se mide desde el máximo hasta el mínimo, ya sea una vela alcista positiva o puede ser una vela bajista negativa como esta vela roja. De igual manera, el rango de esta vela se mide desde su punto más alto hasta su punto más mínimo. Ese sería el rango diario de la vela en caso de ser una vela diaria. De ser una vela de una hora, obviamente ese rango sería lo que se movió el precio durante una hora o 15 minutos o un minuto dependiendo de la temporalidad que estemos usando. Ese movimiento o ese rango de la vela puede ser en pips en caso de las paridades o en el forex. También puede ser puntos para el caso de los índices, ticks, pueden ser en dólares, euros dependiendo del activo. Por ejemplo, si es una acción de Estados Unidos, entonces el rango se mediría en dólares o en centavos de dólar. Si es una acción europea, entonces el movimiento o el rango se mediría en euros. Como dijimos, la vela puede ser en cualquier temporalidad. El ATR puede ser usado a corto o largo plazo. Sin embargo, las señales a largo plazo son más confiables que las señales a corto plazo. El indicador viene por defecto en 14 periodos, pero lo podemos configurar a la cantidad de periodos que deseamos según el tipo de operativa que estemos haciendo y también el rango de tiempo que estemos empleando. Recordemos que sobre un gráfico de velas japonesas, las velas pequeñas nos indican baja volatilidad. Las velas pequeñas con cuerpos reales pequeños nos indica que no hay mucho movimiento en los mercados. Por lo tanto, la volatilidad es baja. Cuando las velas se agrandan o se ponen más grandes, eso es señal de que la volatilidad está aumentando. El ATR es bastante fácil de configurar en la plataforma MetaTrader, ya sea la MetaTrader 4 o la MetaTrader 5. Aquí tenemos el gráfico diario de la libra frente al dólar sobre la MetaTrader 4. Para configurar el ATR simplemente vamos a insertar, vamos donde dice indicadores y en osciladores vamos a encontrar el Average True Range. Podemos usar este que está aquí o podemos usar el otro ATR que está en la lista de indicadores personalizados. Aquí lo tenemos como ATR. Los dos son iguales. La única diferencia es que uno usa un número decimal adicional al otro. Vamos a usar el que viene aquí donde dice osciladores y donde dice Average True Range. Como dijimos, por defecto viene de 14 periodos y vamos a dejarlo tal cual como viene. Este es el único parámetro que hay para modificar en el ATR. Le damos en aceptar y aparece en la parte inferior del gráfico. Como vimos sobre el gráfico, el indicador se dibuja como una sola línea. Entre más bajo sea la lectura, hay menos volatilidad. O sea, entre más cerca esté del cero, más baja es la volatilidad en el activo. Entre más alto suba el indicador, quiere decir que la volatilidad está alta o ha subido. Hay que tener en cuenta que el ATR no es un indicador de sobrecompra o sobreventa. Algunos operadores, cuando están empezando a usar el ATR, lo confunden como un oscilador de sobrecompra o sobreventa. El ATR baja principalmente es cuando el precio se consolida, no precisamente cuando cae. El ATR sube con las velas grandes positivas o negativas. Es por eso que si hay velas grandes hacia abajo o velas rojas hacia abajo, el indicador puede subir. Y esto puede confundir a algunas personas,
ya que mientras el precio está cayendo, el indicador está subiendo. Pero recordemos que cuando el indicador sube es porque la volatilidad ha aumentado. Y si el precio está cayendo es porque hay alta volatilidad en esa dirección. Y es por eso que el indicador se torna al alza. El ATR es bueno para confirmar las rupturas de soporte o resistencia, ya que cuando se produce una ruptura de un soporte o una resistencia importante, el ATR tiende a subir, ya que la volatilidad aumenta. La volatilidad aumenta en las rupturas y vamos a ver a continuación varios ejemplos sobre eso, ya sean alcistas o bajistas. Una vez abierta la posición se mantiene hasta que el indicador baje. Cuando el ATR baja, quiere decir que el precio se ha consolidado o está empezando a consolidarse. Eso es señal de un posible cambio de tendencia y el indicador nos puede ayudar a salir en ese momento. El indicador por defecto viene de 14 periodos, pero para usarlo como un indicador de salida es mejor usar periodos más altos, ya sea de 20 periodos, 30 periodos o incluso hasta 40 periodos. Recordemos que entre menos periodos usemos, hay más señales, pero estas señales son menos confiables. Entre más periodos usemos, el indicador es más lento, por lo tanto hay menos señales, pero las señales son un poco más confiables. El ATR también tiene sus puntos débiles. Uno de los problemas es que no deja de ser un indicador subjetivo y también requiere de la interpretación personal de cada inversor y de cómo cada inversor filtre sus señales. El ATR baja cuando las velas son pequeñas, como lo dijimos anteriormente, pero esto al mismo tiempo también es un punto débil para el indicador, ya que se puede crear una tendencia sostenible a largo plazo de velas pequeñas. Mientras la tendencia se mantiene al alza, el indicador se va a mantener a la baja, indicándonos de que hay baja volatilidad, mientras el precio sigue subiendo y nos perdemos del movimiento. Al combinarlo con otros indicadores de soporte o resistencia, el indicador puede ser bastante confiable. Algunos de los indicadores de soporte o resistencia pueden ser los niveles horizontales que se forman en los picos o los valles. Los niveles de números enteros también son zonas importantes de soporte o resistencia, así como las medias móviles, especialmente la media móvil de 200 periodos. Los retrocesos Fibonacci también actúan como zonas de soporte o resistencia junto con los puntos pivote. Si combinamos las rupturas de los retrocesos Fibonacci o de los puntos pivote, así como de las medias móviles, números enteros o los demás indicadores de soporte o resistencia, con el ATR, esas rupturas pueden ser mucho más confiables a que si las tomamos sin otro indicador que nos confirme la volatilidad. Regresamos al gráfico diario de la libra frente al dólar. Aquí tenemos un ATR de 14 periodos. Vamos a analizar, por ejemplo, acá arriba, donde el precio estuvo consolidado. Mientras el precio estuvo consolidado, vemos que el ATR también se consolida, pero aquí cuando el precio rompe hacia abajo y acelera su impulso bajista, podemos notar que el ATR sube. Esto nos indica de que la volatilidad ha aumentado. Recordemos que el ATR no siempre va en dirección del precio. En este caso, el precio viene cayendo porque la volatilidad ha aumentado y el ATR sube. Cuando las velas empiezan a desacelerarse o empiezan a ponerse con un cuerpo real más pequeño, entonces el ATR empieza a cambiar o a bajar. Acá también podemos ver un buen ejemplo de eso. Podemos ver cómo las velas diarias de la libra frente al dólar últimamente han estado muy pequeñas con relación al tamaño de las velas anteriores. Esto quiere decir que la volatilidad está bajando y efectivamente vemos cómo el ATR empieza a caer. Recordemos que esta lectura del ATR es en pips, ya que estamos hablando de una paridad. Por lo tanto, la lectura actual del ATR, que está en 0.0057, quiere decir que el rango actual de las velas es de aproximadamente 57 pips. Y efectivamente eso nos indica de que hay poca volatilidad, ya que la libra frente al dólar, cuando hay alta volatilidad, tiende a moverse entre 200 o incluso hasta 300 pips en un solo día. Aquí tenemos otro ejemplo del ATR sobre el dólar frente al yen japonés, pero en este caso estamos sobre el gráfico de 15 minutos.
Vemos cómo después de esta ruptura hacia abajo o cuando el precio aceleró su impulso bajista después de este nivel, el ATR sube rápidamente. Cuando el precio se consolida y cuando el tamaño de las velas o el tamaño del cuerpo real de las velas empieza a ponerse más pequeños, vemos cómo el ATR empieza a bajar. Esta es una de las formas de cómo se puede usar el ATR como punto de salida o como indicador de salida al usarlo como si fuera un trailing stop loss. Después el precio empieza a consolidarse, vemos que las velas diarias empiezan a ponerse bastante pequeñas y el ATR empieza a bajar. Sobre este gráfico podemos ver claramente que el ATR sube cuando las velas se ponen más grandes y baja cuando las velas se ponen más pequeñas. En el euro frente al dólar gráfico diario también tenemos el ATR de 14 periodos. Vemos otro ejemplo de cómo el ATR sube en este espacio cuando aumenta la volatilidad después de esta ruptura bajista. Antes de la ruptura podemos ver que las velas son bastante pequeñas y podemos ver también que el ATR viene cayendo. El ATR viene bajando mientras las velas diarias del euro frente al dólar son relativamente pequeñas. Cuando aumenta el tamaño de la vela, entonces el ATR sube. Esto nos indica que ha aumentado la volatilidad. Aquí también vemos que el ATR empieza a bajar. Esta sería nuestra señal de salida porque el ATR empezó a bajar y aquí efectivamente el precio intenta cambiar de dirección al alza. Sobre este gráfico también de la libra frente al dólar, vemos cómo el ATR puede ser usado en combinación con la media móvil exponencial de 200 días. Después de que el precio rompe por encima de esa media móvil en este tramo, el ATR aumenta. Esto nos indica de que la volatilidad ha aumentado y efectivamente el precio continúa hacia arriba. Después, cuando el precio se consolida, vemos cómo las velas se ponen más pequeñas, el ATR baja. El ATR no nos dice en qué dirección va a suceder la ruptura. Lo que nos dice es la volatilidad, si la volatilidad es alta o es baja. Los indicadores de volatilidad, así como las bandas Bollinger, que también son indicadores de volatilidad, se interpretan de manera contraria. Lo que quiere decir es que cuando hay baja volatilidad, lo que esperamos es que pronto haya una ruptura del precio, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Cuando hay alta volatilidad, como por ejemplo en este tramo o incluso acá, en este otro tramo, eso nos indica que en algún momento la volatilidad va a volver a bajar y debemos estar pendientes a un posible cambio de tendencia o a una consolidación en el precio después de que veamos estas subidas en la volatilidad. Sobre el mismo gráfico, pero un poco más adelante, podemos ver esta ruptura bajista de la media móvil exponencial de 200 días y vemos cómo el ATR sube considerablemente. También vemos cómo cambia de dirección cuando el precio empieza a cambiar de dirección hacia arriba. Estos ejemplos son bastante buenos para ver cómo puede ser usado el ATR, ya sea para entradas o para salidas. Sin embargo, el ATR no siempre se posiciona o no siempre nos da estas señales tan claras. Es ahí donde entra la subjetividad de cada operador y cada uno debe de saber cómo filtrar o interpretar estas señales. No se olviden por favor de darle like al video y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán encontrar diferentes videos educativos e informativos que le pueden ayudar en su operativa diaria.